Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Mi nombre es Fernando Keller. He tenido la suerte y el placer de publicar 2 libros diferentes de Fu Manchu, David Bamberg. Quiero contarles muy rápidamente que Fu Manchu fue creador de muchas grandes ilusiones. También fue creador de distintos efectos de close-up y de naipes, sobre todo de técnicas que figuran en varios libros como Cartomagia de Bernat y Fábregas y Navajas y Daltonismo de Arturo D'Ascanio. En sus giras por México realizó un programa de radio con mucho éxito en la época en que Orson Welles presentaba también su programa radial de la Guerra de los Mundos en los Estados Unidos. También en México, en la época de oro del cine mexicano, fue protagonista principal, el mismo Fu Manchu, de 6 films, 6 películas diferentes. Además de ser el protagonista, fue también el guionista de dichos films. Introdujo el drama y la comedia a sus espectáculos teatrales. Algunos de ellos, La butaca de la muerte, La hija de Satán, El bazar de magia, por nombrar algunos. De modo tal que un artista tan completo y prolífico como fue Fu Manchu, no se puede decir menos que estamos ante el mejor y más completo mago del mundo. Al menos eso es lo que creo yo. Sería interesante conocer bien en profundidad su historia y sacar cada uno conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones nos centraremos en un mago con una larguísima estirpe mágica. Su padre fue nada más y nada menos que Okito, lo cual ya os da una pista. Y sus números mágicos, entre los que cabe destacar el bazar mágico, han pasado a la historia. Hoy, en Incautos Bribones, hablamos de Fu Manchu. ¡Comenzamos! Nació en Derby, en Inglaterra, en 1904, aunque tenía sangre holandesa y recorrió y triunfó por medio mundo. Su padre era Okito, así que de casta le viene al galgo. Su nombre, de persona normal, era David Bamberg, y su leyenda ha traspasado fronteras y calendarios, ya que ha pasado a los libros de historia de la magia. Con la estupenda introducción de Fernando Keller, creo que nos hemos hecho una idea de la importancia y del valor y aportación que ha tenido para la magia David Bamberg. En esta ocasión, para hablarnos de Fu Manchu, que por cierto es el nombre que tomó prestado del personaje creado por Sax Rohmer, una ficción policíaca y con tintes de misterio, tenemos a Merpin. Poco puedo deciros de Merpin, ya sabéis quién es, un gran conocedor de la magia escénica y de la historia universal del ilusionismo, autor de unos estupendos fascículos en los que vierte su concepción mágica y co-creador junto con Nico Gentile del podcast ¿Vieron eso?, que desde aquí os recomendamos. Así que, si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar. Así que, en primer lugar, bienvenido Merpin a Incautos Bribones y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Les agradezco primero la invitación y luego esta bienvenida a participar en este podcast para hablar de uno de mis temas preferidos, o tal vez mi tema preferido, de uno de mis magos preferidos, o tal vez de mi mago preferido, David Bamberg, Fu Manchu. Bueno, Merpin, supongamos que acabo de entrar en este arte y no sé quién fue Fu Manchu. Preséntame a este gran mago del que muchos hablan. Fu Manchu, un señor nacido en Inglaterra, de origen judío, que se viste de chino, que habla en español y vive en Sudamérica. Esas características pueden dar idea de la complejidad, de la profundidad artística de la persona que estamos hablando. Profundidad artística que ha sido envidiablemente sintetizada en su espectáculo, porque como decía otro grande, el artista debe poder manejar la complejidad de lo simple. Y en ese sentido, Fu Manchu fue el gran sintetizador de la magia del siglo XX. No olvidemos que de joven
y de manos de su padre se formó en la escuela tradicional americana, asistiendo al espectáculo de Thurston, conociendo a Eugene Powell, a Houdini, a todos los grandes representantes de esa estética americana. En su adolescencia viaja nuevamente a Londres y puede formarse allí en la tradición del St. George Hall, de los Maskelyne. Luego pasa a su formación a la magia de la Europa Central, de la mano de su padrino artístico, el señor Ottokar Fischer, que a su vez es heredero de la magia de Hofzinser. Y luego en el año 38 conoce a Dai Vernon, ingresando así en la escuela moderna americana, en el Inner Circle. Sin contar, años después, en su conexión con España, conoce a Ascanio. Él fue testigo de la incipiente aparición de la Escuela Mágica de Madrid. Es decir, tenemos una persona que bebió lo mejor de ambos mundos. Pero nada de esto serviría para llegar a ser un artista si éste no consigue llegar a lo que debe llegar el artista, que es no solo al intelecto, sino también al alma. Y ese era Fu Manchu, un gran entendedor y manejador de las emociones. Y eso es lo que diferencia a un artista de un artesano. Y para terminar vamos a recordar las palabras de John Mulholland, el director de la Sphinx, la persona que en un momento se lo considera el coleccionista más grande, que tiene la biblioteca más grande en la historia de la magia. Pues bien, John Mulholland nos decía: cuando alguien dude de que la magia pueda llegar a ser arte, envíalo a ver el espectáculo de Fu Manchu. Yo creo que nos hemos armado una idea bastante interesante y bastante completa de la figura de Fu Manchu. Lo único, una lástima no poder disfrutar todavía en vivo de esta leyenda. Bueno, su padre fue nada más y nada menos que Okito. Y eso, pues oye, evidentemente entiendo que te marca como artista. Merpin, ¿cómo le influyó esto a Fu Manchu? Su padre fue nada más y nada menos que Okito, y su abuelo fue el papá de Okito, el famoso papá Bamber, a quien se indica como el inventor de la bolsa productora de huevos. No es cierto esto, se los indica, pero no es así. Pero bueno, era su pie de resistance. Y a su vez, su tatarabuelo fue mago, es decir, Fu Manchu no solo fue hijo de una de las grandes figuras de la magia del siglo XX, el señor Teodoro Bamber, Okito, sino que es el descendiente directo y dilecto de 6 generaciones de magos, ¿no? 6 generaciones que empiezan con un tal Jasper Bamber, que era como medio alquimista, ¿no es cierto? Y todo eso. A propósito de esto, una cuestión curiosa: en los años 30 nace el hijo que tiene Fu Manchu, David Bamber, con su esposa, Hilda Seeger, y le pone como nombre Robert, queriendo él voluntariamente cortar la tradición de mago. Vaya uno a saber por qué Fu Manchu quiso que su hijo no sea mago, y de hecho no lo fue. Robert Bamber, que es un hombre que debe tener unos 90 años, que creo que vive todavía, nunca fue mago y se dedicó es profesor de letras o algo así. Pero si hablamos específicamente de Okito, Fu Manchu, cuando rememora quiénes fueron sus ídolos formativos, él dice: yo quería ser un mago con un gran espectáculo a lo Thurston, gran ilusionista como Thurston, con la fineza manipulativa de Okito y con la gracia y el magnetismo de conexión con el público que tenía Chang. Otro detalle curioso es que Okito nunca quiso que su hijo David se dedicara a ser mago. Él le enseñó el acto de sombras y le dijo: mira, quédate con el acto de sombras, vas a vivir muy bien y vas a estar alejado de los dolores de cabeza que te va a dar el tener un gran espectáculo. Dolores de cabeza que Fu Manchu lo compró en carne propia durante toda su vida, porque durante toda su vida tuvo ese gran espectáculo de magia, ¿no es cierto? Fu Manchu mismo reconoce que él admiraba mucho a Okito por su calidad de artista. Sin embargo, el mago que más lo influyó como modelo fue Howard Thurston. Y Fu Manchu conservó su acto de sombras chinescas durante toda su vida,
probablemente como un homenaje, un recuerdo a su padre. Fu Manchu era una persona que hablaba con muchísima admiración, cariño, a pesar de todo, de que tuvo muchos conflictos, una relación bastante conflictiva con Okito, desde la relación padre-hijo, pero de la relación artística era de respeto y admiración, que luego se volvió mutuo, ¿no? Se puede ver esto en el libro Illusion Show, la fantástica autobiografía que escribió David Bamber. Claro, Merpin nos habla aquí de figuras que yo creo que merecerían un episodio aparte de incautos bribones como Thurston, como Chang, como el propio Okito. Pero vamos a ir avanzando para conocer un poco la figura de David Bamber, de Fu Manchu. Merpin, ¿cuáles fueron los hitos más importantes en lo que es la carrera mágica de Fu Manchu? Bueno, los hitos más importantes de la carrera mágica de Fu Manchu, bueno, supongo que para circunscribirnos específicamente a Fu Manchu es cuando nace Fu Manchu, porque si bien David Bamber nace en febrero de 1904 en Derby, en Inglaterra, Fu Manchu nace en marzo de 1928 en el Teatro San Martín en Buenos Aires, que es el debut. Es decir, y ahí podemos entonces colocar el primer casillero, ¿no? El primer mojón en el hito importante de la carrera de Fu Manchu. Luego, evidentemente, con su espectáculo afiatado, esto es en el 1929, a fines de la década del 30, cuando él lleva su espectáculo a un teatro en el Bronx, en Nueva York, el Teatro Cervantes, y ahí conoce a lo más granado de la magia de ese momento, como es el Inner Circle, Dave Vernon, Stanley Horowitz, John Mulholland, todos los grandes de ese momento la nueva escuela americana. Luego su primera visita a España, donde forma escuela también, porque él vuelve luego a España en los años 50, y se encuentra con que había verdaderamente dejado legado. Pero antes, o mejor dicho, después del primer viaje a España, tenemos los años 40, años de gran suceso de Fu Manchu en una plaza importantísima para el show business en Latinoamérica, como es el México, la Ciudad de México, en donde él incursiona como guionista y actor de cine. Le filma 6 películas. Hay 2 de ellas que ya se han subido a YouTube, están disponibles y en bastante buena calidad: La mujer sin cabeza y El museo del crimen. Las primeras 3 películas que hace él, que las guiona él, dirigidas por René Cardona, un director muy conocido del cine mexicano. Las 3 primeras, la primera es El espectro de la novia, La mujer sin cabeza y El as negro. Luego, al año siguiente, o un par de años, no recuerdo bien, filma otras 3 que son El museo del crimen, Asesinato en los estudios, y la última, que se llama Gulfles, carne de gallina, que esa está disponible en la cadena, creo que en Amazon, por ahí, en la plataforma Amazon está la película esa. Muy interesante, la película de Fu Manchu, muy buena, muy linda. Es un personaje bastante cómico y tiene algunos toques chaplinescos. Bueno, y en esa misma época era un ídolo en México, en Cuba, el mismo de Vernon en sus crónicas, en el Vernon Touch, y bueno, algún otro escrito que no recuerdo en este momento exactamente, pero dice que Fu Manchu en Cuba, en La Habana, era un ídolo, no podía caminar por la calle, dice que las chicas le arrancaban pedazos de su vestuario. ¿No es cierto? Muy importante eso. Eso es lo que debería lograr todo mago, y el mago que no logra eso fracasa. Fu Manchu es uno de los pocos que lo logró. Y bueno, después otro hito sería ya en los 60, cuando, instalado en Argentina, da su último show en el año 64 en el Teatro Liceo, teatro que aún está en pie, gracias a Dios, en Argentina, y abre el Centro Mágico Fu Manchu, una escuela, taller de magia, y funda un club de magos llamado la SAM, la Sociedad Argentina de Magos. Tenía ese local en el primer piso, era en planta baja, local de venta de magia, y en el sótano un teatrito muy pequeño,
para poco menos de 100 personas, pero muy bien puesto, y ahí funda el famoso Centro Mágico Fu Manchú con escuela de magia a la que yo asistí, me toca muy de cerca. Y finalmente el hito es cuando Fu Manchú pasa a la inmortalidad, y no digo que se transforme en leyenda, porque Fu Manchú fue leyenda en vida, 17 de agosto de 1974. Creo que un recorrido más que interesante y seguro, oye, a mí, no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí me ha apetecido ponerme a ver alguna de esas películas de Fu Manchú que seguro, como dice Merpin, podemos encontrar en YouTube o en Amazon. Bueno, le echamos un vistacillo. Y ahora vamos a continuar, sobre todo porque me gustaría hablar de uno de los grandes espectáculos de Fu Manchú, como fue Bazar de Magia. Así que, Merpin, ¿te animas a describirnos este número? Pero cómo no me voy a animar a describírselo, se abría el telón. Bueno, básicamente digamos que era un número en donde Fu Manchú hacía una escena en donde él era el dueño de un bazar, un lugar dedicado a la venta de magia, y venía un cómico haciendo el papel de cliente pesado, inoportuno. Y lo que se veía apenas se abría el telón era el interior de un negocio de magia, con un backstage de una gran vidriera que decía Aigame Dashab, y lo veíamos ya Fu Manchú detrás de un mostrador pintando un banquito. Entraba el cómico, que cuando la segunda vez que estuvo en España fue el gran mago español Rodin, hacía ese papel de cómico, y hacía su famosa vela, esa vela que gira, que está en el libro de Rodin, y el chiste era que el cliente le pedía un efecto, le mostraba un efecto y se lo pedía, Fu Manchú le hacía otro, y así era como una especie de duelo entre lo que sería el clon blanco y el Augusto. Al final era sumamente interesante porque en aras de montar un acto de clarividencia lo sentaba en una silla, lo cubría con una tela para que no tenga la posibilidad de ver, y el cómico iba adivinando las cartas que Fu Manchú exhibía. Finalmente no contestaba, cuando descubría la tela había desaparecido. Y entonces, ante el estupor de la gente, Fu Manchú decía, lo que no me explico es cómo pudo haber adivinado los naipes. Y se escuchaba el cómico que de platea decía, es que lo estaba viendo todo desde acá. Es decir, una excelente utilización de la famosa Vanishing Lady, la famosa silla de colta, ¿no es cierto? Ese era el gran final del maravilloso Bazar de Magia. Queríamos hablar un poco de la intimidad del número, cómo fue concebido. Según cuenta Fu Manchú, él estando en México, internado por una operación mínima, recibe la visita de un mago americano que, necesitado de dinero, le vende una valija con un montón de efectos. Fu Manchú dice que para ayudarlo le compra, abre esos efectos, vio que eran efectos de catálogo y él se puso a pensar cómo podía utilizar eso en escena. Y se le ocurrió que eran esos efectos que él vendía o veía que se vendían en un negocio de magia mítico que hubo en Buenos Aires que se llamó el Bazar Yankee, en donde él iba a comprar y nunca había lo que él necesitaba. Y se le ocurrió hacer el sketch. Y de ahí entonces montó el Bazar de Magia. Se lo muestra al padre, Oquito. Oquito le augura poco suceso, ya que Oquito era muy poco amigo de mezclar magia y comedia, porque decía que la comedia arruinaba la magia. Mezcla en la que Fu Manchú era un chef experto, ¿verdad? Y finalmente fue Oquito el que le recomendó como final el uso de la silla de colta, porque Fu Manchú le dice, bueno, no me falta un final, y dice, ¿por qué no usas esa silla que te fabriqué, que está tan bien hecha? Y así fue como se montó ese brillante final de ese brillante número. Después de escuchar a Merpin hablando, reflexionando sobre este Bazar de Magia, qué lástima, dan ganas de tenerlo en los principales teatros de nuestra ciudad para poder disfrutarlo una y otra vez. Bueno, vamos al grano, porque a lo largo de la trayectoria profesional de Fu Manchú, pues oye, David Bamber presentó muchísimos efectos de magia. Algunos se han hecho famosos, pero Merpin, ¿cuáles te han impactado, ¿no? ¿Cuáles han dejado huella, ¿no? Bueno, me parecería más interesante hablar más de lo que me impactaron a mí, de los que han dejado una huella, una marca en la historia del ilusionismo.
porque han sido, digamos, el cenit, ha llegado al cenit del desarrollo de ciertos efectos, por ejemplo. Y después, si querés, hablo de los que a mí me gustaban más, o los que a mí me llamaron más la atención. Cuando hablamos de efectos creados por Fu Manchu, fue un gran sintetizador, un gran perfeccionador de la magia, y tiene una obra inmensa, como todo gran artista. No hay artista sin obra, no hay artista de un solo juego. Fu Manchu fue un gran artista, y su obra es vasta. Está muy, algunas de sus ideas están explicadas en el libro La magia de los Bamber, que son 2 tomos, no me acuerdo el autor en este momento, y también en el libro Tributo a Edmund Speer, de Robert Olsen, creo que es el autor, no recuerdo, porque estoy hablando todas estas preguntas, las estoy contestando de memoria, no quise ayudarme con ningún tipo de apunte de investigación histórica. Bueno, perfecto, hablando de los efectos entonces. Bueno, de lo primero que tendríamos que hablar es el aporte que hizo Fu Manchu al gran efecto de magia del siglo XX, del cual se está cumpliendo ahora 100 años, la famosa mujer serruchada, que en su saga de desarrollo tuvo varios métodos. Pues bien, Fu Manchu puso la cereza dulce final de esa torta al inventar el famoso sistema de periscopio. La historia es la siguiente. De joven advierte a su padre que el sistema de Basaw Illusion, es decir, la sierra circular que desciende cortando a la mujer, efecto que inventó Horace Goldin, cuyo verdadero nombre era Nyman Goldstein, muy amigo de Oquito también, por otra parte, él decía que tenía un weak spot, es un punto flojo, que era el grosor de la mesa. Entonces el padre le dijo, ¿tienes alguna solución? No, yo solo estoy viendo el problema. Entonces el padre dijo, bueno, entonces no me molestes hasta que no tenga la solución. Finalmente Fu Manchu encontró la solución. Inventó lo que se llama el gimmick, que se conoce con el nombre del sistema de periscopio, en donde a través de unas caladuras en forma de onda se puede ver el cuerpo del mago, dando la ilusión de que la mesa es muy finita. No solamente utilizaba este gimmick, sino que también él se ayudaba, y este dato no está publicado en ningún lado, no lo publicó Fu Manchu en ningún lado, esto se lo dijo a él personalmente, a un alumno dilecto, el señor Ernesto Kung, ya fallecido, cuyo nombre artístico era Kung Fu, y este mismo señor Ernesto Kung Fu me lo comunicó a mí, casi como un secreto, y ahora lo comparto con ustedes. Él en las patas... en las patas laterales, en la parte de abajo, escondía dos licos con una caladura de onda que proyectaban una imagen de onda en el backdrop, en la americana trasera, con lo cual daba la ilusión que la luz atravesaba esas ondas de la mesa. Lógicamente las atravesaba porque eso era un gimmick, era un espejo, ¿verdad? Bueno, pues bien, ahí tenemos entonces la genialidad de Fu Manchu destinada a llevar a su máxima expresión el icónico e imprescindible efecto de la mujer serruchada. Voy a hablar de un efecto más, podría hablar de muchísimos, pero se va a hacer largo. Otro efecto icónico, el Where Did You Go, ¿dónde fueron los patos? O también llamada caja de patos, efecto que inventa Servais Leroy, y que era un efecto muy transitado por su padre, por Oquito. Servais Leroy a la vez también muy amigo de Oquito. Curiosamente, en la historia de la magia, en algunos lugares aparece como que este efecto lo inventó David Nixon. Lo que pasa es que hubo un juicio entre David Nixon y Servais Leroy, y inexplicablemente, por esa cosa de la justicia, que en todos lados funciona mal, se lo dieron como que fue invención de David Nixon, pero ya se sabe que la caja de patos la inventó el mago belga Servais Leroy. Pues bien, Fu Manchu de joven le dice a Oquito que ese efecto, la caja de patos, también tenía otro weak spot, que era que siempre había un lado de la caja que no se mostraba. Nuevamente Oquito le dice, ¿tenés la solución? Le dice, no, yo veo el problema, algún día se me ocurrirá la solución. Oquito se enemista
lo insulta y le dice, bueno, a mí no me hagas perder el tiempo. Si tenés la solución, hablá, si no, callate la boca. Bueno, todas estas cosas las contamos aprovecho para, espero que no sea antiético hablar de mi podcast, colaborando yo en otro podcast, ¿no? Pero en el podcast Vieron eso con Nico Gentile hablamos de eso. Esas pequeñas rencillas entre Oquito y Fu Manchu, riéndonos un poco. Pues bien, con el tiempo Fu Manchu logra perfeccionar la maravillosa caja de patos utilizando un sistema muy complicado. Tengo yo en mi poder una caja de patos modelo Fu Manchu, con un sistema muy complicado en donde el pato en un momento queda detrás del panel trasero y da la ilusión de que se muestra la totalidad. Es decir, uno de los mejores efectos de magia de la historia, la desaparición de los patos, que lleva implícito el maravilloso sucker trick, es decir, el juego con falsa explicación, que le haces creer al público, que le mostrás cómo es la trampa, para finalmente engañarlos y hundirlo más en el bosque del inexplicable misterio, como nos dice Robert Neal. Pues bien, Fu Manchu colaboró con eso también, aportó esa gran cosa al mundo de la magia, el último perfeccionamiento de la caja de desaparición de patos. Bueno, y después así, rápidamente, te puedo decir que la cabina espiritista, un efecto que hizo famoso Keller, que después fue éxito con Thurston, y a partir de allí todos los magos, Dante, hacían la cabina espiritista. Fu Manchu la perfeccionó, la estilizó, obviando ese armario que era originalmente la cabina espiritista y lo redujo solamente a una ventana, que él le llamaba la ventana siniestra. Era solamente un marco con una tela decorada como tela de araña. Ese aparato está en manos de mi amigo, el dueño del Bazar de Magia, el señor Martín Pacheco. El libro, la apertura del show de Fu Manchu, el efecto de magia que utilizó desde el año 29, que debutó, 1929, que debutó en una respuesta anterior dije que debutó en el 28, me equivoqué, dije en el 29. Pero bueno, 28, 29, no se van a enojar conmigo por eso. Como digo, estoy hablando totalmente de memoria, sin la ayuda de ningún tipo de ayuda a memoria ni nada, ni papeles. Pues bien, en marzo del 29, cuando debuta, hasta su último día, utilizó siempre como apertura lo que él llamaba el libro de la vida o los místicos, que era un libro que se iban corriendo páginas, mostraba figuras de diferentes magos y finalmente aparecía él. Eso está basado en el libro que utilizaba Thurston, lo que pasa es que él lo estilizó, lo perfeccionó, lo simplificó, evitando el buche, evitando el zócalo de carga, utilizando un gimmick muy ingenioso, un sistema muy ingenioso, que en realidad, para aquellos que quisieran profundizar en el tema, el sistema ese está explicado en una ilusión que creó Horace Golding y la explica en el libro, la autobiografía de Horace Golding llamada It's Fun to Be Fooled o algo así. Es divertido ser engañado. La autobiografía de este grande, el señor Horace Golding, explica un efecto allí, que allí se puede encontrar la base del sistema que muchos años después utiliza Fu Manchu para perfeccionar el famoso libro de la vida o los místicos, al que yo considero el santo grial de la historia de la magia. ¿Por qué? Porque es el efecto que hizo durante toda su vida el mejor mago de la historia de la magia, Fu Manchu. El libro de la vida es el santo grial del mundo de la magia y lo tiene también mi amigo en su museo particular, Martín Pacheco. Tuve yo la suerte de verlo y hasta de tocarlo. Bueno, y otra cosa que me gustaría agregar, Fu Manchu perfeccionó, sintetizó, creó muchísimos efectos de magia, cosas maravillosas y ideas muy, muy geniales y muy originales que formaban parte de su espectáculo. Lo curioso, y esto es lo que tendrían que anotar ustedes, es que muy poco o si nada sirve al resto de los magos. No creo que haya nadie que pueda hacer, de hecho yo no vi a nadie puede hacer lo que hacía Fu Manchu. Son esos artistas que son muy difíciles de imitar, son imposibles de imitar, como todos los grandes artistas, como es imposible imitar a René Laván, ¿no? Otro grande, como es imposible imitar, por ejemplo, al Floso,
es decir, imposible imitar a Fu Manchu, no solo en su estilo, no solo en su estética, que bueno, eso sería a lo mejor lo más fácil, sino en la técnica, en el manejo de estas ilusiones, ¿no es cierto? Creo que no tenemos queja tras este viaje, este repaso por efectos tan relevantes de la historia de la magia y además, pues oye, anclados y enmarcados un poco en la figura de Fu Manchu. Y por supuesto, efectivamente, que le comentábamos a Merpin, hablamos del podcast de ¿Vieron eso? Y relacionado, claro, pues bueno, Merpin ha estudiado en profundidad Fu Manchu. De hecho, pues oye, te hemos escuchado con gran interés en el podcast ¿Vieron eso? Que presenta con Nico Gentile, o más conocido como Nike. Merpin, la pregunta, ¿cómo crees que Fu Manchu ha podido influenciar, ¿no? tu forma, tu formación, ¿no? O tu forma de entender la magia? ¿Qué le puede aportar ese enfoque, por ejemplo, a un aficionado hoy en día? Bueno, excelente pregunta. Sí, por supuesto que Fu Manchu, si bien es difícil hacer la magia como la hacía él, ha influenciado a todas generaciones posteriores, obviamente. El arte se trata de eso, ¿no es cierto? De tener maestros y gente en quien fijarse y en quien inspirarse. Cuanto y más mi caso, que yo, si bien no lo conocí personalmente, porque Fu Manchu murió en agosto del 74 y yo entro al Centro Mágico Fu Manchu en marzo del 77, sin embargo, no lo conozco, no lo pude conocer desgraciadamente, por 3 años, sin embargo, creo que lo conozco íntimamente. Primero porque de niño, cuando yo tenía 12 años, entré al Centro Mágico Fu Manchu, que fue mi primera escuela de magia, y no estaba él en carne y hueso, pero estaba en espíritu, se sentía. Tempranamente fui influenciado por el criterio con el que Fu Manchu abordó el arte, criterio que es amplísimo y excede el marco de esta charla que estamos teniendo. Sin embargo, trataré de sintetizarlo en 2 o 3 conceptos. Primero, la magia como arte teatral. Eso me ha formado a mí desde siempre. Si bien los derroteros de la carrera y la decadencia a la que está expuesta todo artista hace que hoy día el trabajo cada vez sea menor en teatro y más en otro tipo de eventos como en casa de familia, peloteros, calles, plazas, cabaret, en fin. Pero el concepto de magia teatral con el que yo he sido formado vía criterio de Fu Manchu fue formativo y yo lo puedo extrapolar a cualquier tipo de situación. Es decir, primero, tomar la magia como un arte teatral. Significa que el mago debe tener un personaje, es algo que también a mí también me influenció muchísimo. En la temprana relación que yo tuve con el personaje que interpreto. Fu Manchu, como bien dijimos, era un señor de origen judío nacido en Inglaterra, que se vestía de chino, hablaba en castellano y vivía y trabajaba en Sudamérica. Un personaje complejo, extraño. La importancia del personaje. No menos importante es el concepto de la combinación comedia y magia. Fu Manchu era un maestro del humor. Y finalmente, cuestión que supongo que a mí también me influenció muchísimo, porque yo siempre he presentado, he optado por la presentación humorística. Me da pena un poco de poder estar hablando de mí en un podcast de Fu Manchu, pero bueno, la pregunta es, me lo puso a tiro, ¿qué voy a hacer? Me están preguntando cómo me influenció. Es decir, la posibilidad del humor como matiz estético, como vaselina que hace que ingresen mucho mejor los conceptos artísticos, como un modo de comunicación con el público. Eso es fundamental el humor, y Fu Manchu obviamente era un maestro en eso. Y lo último y más importante del criterio de Fu Manchu es, como él le dijo alguna vez a un alumno, no importa lo buen mago que seas, lo técnico que seas, todo lo que hayas estudiado, que es muy importante, lo tenés que hacer. Pero de nada eso te sirve si no podés conectar con las emociones del espectador. Y ahí está, el mago como manejador, como artista manejador de las emociones. No hay arte sin emoción, no hay artista sin un demiurgo que maneje
esas emociones. Es por eso que en los espectáculos de Fu Manchu, y esto me lo decía un gran maestro que yo tuve, que a la vez fue discípulo de Fu Manchu, Jorge García Saboya, el gordo Jorge, me decía: en los espectáculos de Fu Manchu la gente salía asombrada por los efectos de magia, se moría de la risa por los chistes, se asustaba con la danza de los esqueletos y disfrutaba del erotismo de las curvas de las bailarinas. Es decir, toda una panoplia de ofrecimiento de emociones al público. Fu Manchu conocía exactamente la importancia de esto. Eso es ser artista. Humildemente trato de extrapolar eso en mi modesto show. Qué bonito, qué bueno terminar con este resumen, ¿no? De alguna manera de Merpin, que ha estudiado a Fu Manchu intensamente y bueno, pues eso de alguna forma, de alguna manera también lo ha influenciado. Yo no sé si a Merpin le queda algo por terminar. Por nuestra parte, solamente darle las gracias. Gracias, Merpin, por haber estado en este episodio tan especial de Incautos Bribones, hablando de una figura tan importante como es la de David Bamber, como es la de Fu Manchu. Al contrario, yo soy el agradecido que me hayan tenido en cuenta. ¿Cómo no agradecer si siempre es un placer que alguien te convoque para hablar del tema que tanto nos gusta y nos divierte, que es primero la magia, y con más razón la magia de Fu Manchu, el más grande mago de todos los tiempos, y al que tanto estudiamos y del que tanto hemos aprendido. Y respecto a si quiero agregar algo de Fu Manchu, sí, quisiera agregar, y con esto cierro. Fu Manchu fue un gran mago de teatro, sin embargo, siempre fue un mago de todo terreno. Era genial en el escenario, era genial como cómico, era un gran manipulador, era un hombre que entendía las grandes ilusiones, la especialidad más difícil del mundo de la magia, el ilusionismo, manejar los aparatos, y era un gran mago de cerca, de close-up, formado en la escuela americana de Daiverno y San Leo Horowitz. Un jugador, como se dice acá, como decimos en Argentina, un jugador de toda la cancha. Y en ese sentido voy a contar una anécdota. Sucedía hace poco. Tuve la suerte de hace unos años preguntarle a un gran amigo mío, que fue muy amigo de Fu Manchu, un gran mago argentino llamado Oscar Keller, un gran maestro de la magia, Oscar Keller, que aprovecho a rendirle también homenaje, compartiendo una cena inolvidable. Le pregunto: vos que conociste a Fu Manchu, ¿qué opinás? ¿Qué opinás de él? Y directamente Oscar Keller, que era un gran conocedor y conocía mucho de magia, conocía muchos magos, me dijo: fue el mejor de todos. Pum. Y sin que yo le iba a preguntar ¿por qué? Media tonta la pregunta, ¿no? Pero y antes que yo le pregunte, sé que me adivinó, como buen mago que era, y me dice: ¿sabes por qué? ¿Por qué? Sacando todo lo que hacía en el teatro, sacando el vestuario, sacando las bailarinas, sacando las plumas, sacando las luces, sacando los decorados fastuosos. Cualquiera puede ser buen mago con eso. Pero si Fu Manchu estuviese hoy acá, comiendo con nosotros con un mazo de naipe, nos engañaría como niños. Por eso fue el mejor mago del mundo. Y hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Fernando Keller por su introducción al episodio y a Merpin por acompañarnos e iluminarnos con su experiencia hablando de este personaje tan increíble. De verdad, ha sido un auténtico placer. Y ahora ya sabéis, ir al bazar más cercano a vuestra casa, compraos un traje oriental y a presentar números como falsos chinos. Y esto se acaba, pero antes suscribiros a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y a partir de ahora vendrá llena de contenido mágico y lo mejor de todo, tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia Páginas. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.